¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues como decía, por aquí está con nosotros, como siempre, todos los meses, Juan Ramón Rayo, para hablar de esta situación de la economía, Trump y las negociaciones con la Unión Europea, amenazando todavía un poco a todo el mundo y con unos aranceles que son los más altos desde la Segunda Guerra Mundial, la tasa global. Y esto, pues también, junto con los ruidos que estamos viendo en Japón, está generando que la rentabilidad de los bonos está en una situación bastante tensa. Así que vamos a hablar de todo esto y, como siempre, un placer tenerte por aquí, Juan. El placer es mío, Héctor, y nada, vamos a charlar de todos estos asuntos que desde luego son muy interesantes. Pues nada, antes de seguir, simplemente recordaos, los que lo veáis esto desde YouTube, que sois muchos, que dejéis vuestro like para apoyar estas charlas que tengo siempre con Juan Ramón Rayo aquí en el canal. No tardáis nada en hacerlo. Por supuesto, suscribíos al canal si no lo conocíais y no estabais suscritos, o si lo conocíais y no estabais suscritos, pues suscribíos al canal y activad la campanita para tener el recordatorio. Y dejad abajo vuestros comentarios. ¿A vosotros os preocupa la situación de la deuda? Estamos haciendo últimamente esta pregunta también, así que quiero saber vuestra opinión, que es una de las cosas que vamos a hablar, o de las que vamos a hablar en el día de hoy. Así que comentad vosotros vuestra opinión, que siempre suma y el debate seguramente surja en el canal. Así que bueno, yendo un poco al tema, quiero recapitular de lo que ha pasado últimamente. Vimos que recientemente Trump amenazó con unos aranceles del 50% a la Unión Europea. Dijo, no estamos llegando a ningún puerto, la Unión Europea está en una situación que no quiere llegar a ningún acuerdo, incluso nos mete el IVA, mezcla el IVA con más cosas, ¿no? En el tema para tener en cuenta el cálculo del déficit comercial. Y bueno, les vamos a meter un 50%. Luego von der Leyen le pide que ampliaste al 9 de julio, se lo concede, pero el tema es que el ruido sigue. No sé si crees que esto entra dentro de ese plan maravilloso que decían que tenían con respecto a la economía, ¿no? Bueno, a ver, esto yo sí lo veo más como una táctica negociadora clara. El problema es que seguimos sin saber exactamente cuál es el objetivo último de Trump en todas estas negociaciones. No sabemos si quiere consolidar aranceles, por ejemplo, del 10% en todo el mundo y obtener cierto trato de favor en las relaciones comerciales que mantiene con los distintos socios comerciales. No sabemos si busca, en cambio, una liberalización multilateral del comercio mucho más amplia. No sabemos si quiere aislar a China, como también se dijo en su momento, y conformar un bloque comercial en torno al dólar y a Estados Unidos que deje fuera a China. No lo sabemos. Entonces es difícil evaluar qué busca y cuán bien avanza el supuesto plan en función de la consecución de unos objetivos que no sabemos cuáles son. Pero lo que sí que parece claro es que quiere que la Unión Europea negocie y que la Unión Europea no estaba negociando. La Unión Europea lanzó algunas propuestas genéricas, pero está dejando que los días pasen y que nos acerquemos al fin de la pausa inicial. Y eso es lo que entiendo motivó pues esta amenaza. Pintaba bastante a farol, todo hay que decirlo, de aumentar los aranceles al 50%. Digo que pintaba bastante de farol porque, bueno, Trump es muy incoherente en sus tácticas negociadoras. Algunos dicen que parte de su potencial negociador es ese, es la incoherencia, la imprevisibilidad. Pero claro, Trump había dicho que el arancel máximo que iba a pesar sobre la Unión Europea en función de su cálculo magistral del arancel promedio, ya sabemos, déficit comercial sobre importaciones, sería de en torno al 20%. Esos fueron los aranceles que nos impuso el día de la liberación. Claro, que ahora nos amenace con un arancel del 50% sin que la Unión Europea haya subido aranceles en forma de represalia contra Estados Unidos, pues se sale desde luego de esta primera promesa, de este primer compromiso que estableció Trump el 2 de abril. El arancel máximo sería el déficit comercial entre importaciones. Y luego además también, recordemos, ha decretado una pausa de 90 días y antes de que termine esa pausa amenazaba con subir los aranceles. Por tanto, ahí no había mucha coherencia con nada de lo que se hubiese anunciado. Lo que era fácil de interpretar, creo yo, es que era una forma de presionar a la Unión Europea para que se ponga las pilas y plantee propuestas que puedan terminar negociándose antes de que concluya la pausa de 90 días. La Unión Europea, sin embargo, claro, es que es un mastodonte burocrático que avanza muy lento. Más allá de que probablemente tampoco tengan un gran interés en hacer muchas concesiones comerciales a los Estados Unidos, claro, son 27 países que tienen que estar de acuerdo en lo que se le va a ofrecer a los Estados Unidos para negociar. Y ahí se mezclan intereses comerciales distintos y también intereses geopolíticos distintos. De modo que, claro, conseguir que toda esa tropa se te ponga de acuerdo en un documento que tú puedas enviar, pues es algo complejo. Y yo creo que esa complejidad organizativa, burocrática, autoinfligida, es un problema propio que tenemos, que nos hemos causado nosotros mismos, es algo que Trump no termina de entender desde la perspectiva estadounidense y por eso también su decepción o su frustración con que la Unión Europea no esté planteando nada o que vaya muy lenta y sus amenazas de o vas más rápida o te casco aranceles del 50%. Una pregunta que surge con todo esto es ¿en qué momento se puede ver el impacto de estos aranceles que estamos viendo a nivel global de Estados Unidos al resto del mundo, que lo que decía son los más altos en mucho tiempo, desde hace muchísimos años, 1942, creo que estamos en los niveles por ahí? ¿Cuándo crees que puede venir este impacto? Porque ahora mismo los modelos predictivos del GDP Now de
la Fed de Atlanta prevén que va a haber expansión económica en el segundo trimestre desde el decrecimiento que tuvimos en el primer trimestre. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que todavía se puede demorar más ese potencial impacto? ¿Es incierto? No sé. Sí, a ver, el impacto depende también en buena medida de la magnitud de los aranceles y de cuánto esos aranceles rompan las cadenas globales de valor. Si los aranceles no llegan a romper las cadenas globales de valor, pues lo que veremos es una contracción de la capacidad de gasto de los consumidores estadounidenses, pero no necesariamente una contracción económica. Es verdad que el segundo trimestre yo creo que está matizado por dos circunstancias. Primero, que hubo una acumulación de inventarios importante en el primer trimestre, justamente para prepararse por lo que estaba por llegar en este segundo trimestre. Y segundo, que mientras que en el primer trimestre las expectativas fueron de mejor a peor, en el segundo las expectativas están yendo de peor a mejor. Esto se ve con toda claridad en el mercado bursátil, ¿no? La bolsa en el primer trimestre cae, la bolsa en el segundo trimestre sube con fuerza. Y claro, las expectativas son uno de los motores principales de la inversión e incluso podríamos decir del consumo agregado. Con lo cual, si las expectativas van mejorando, después de haberlas hundido, claro, pero desde ese foso van mejorando, pues no tendría por qué haber recesión o, bueno, contracción de la actividad en el segundo trimestre. Puedes echar mano de los stocks que acumulaste en el primero y si no paralizas tu inversión interna porque esperas que esto se termine solucionando de una manera más o menos razonable, pues puedes continuar con el ritmo de tus inversiones. Otra cosa, insisto, es cuál va a ser el panorama final que quede, como dices, el arancel promedio más elevado desde la Segunda Guerra Mundial y lo que todo eso puede desatar dentro de la economía real y de la economía financiera que ahora mismo pues los agentes no están anticipando porque consideran que, bueno, a lo mejor no hace tanto daño. Si hay empresas cierran o reducen su actividad o reenfocan muy importantemente su actividad como consecuencia de estos aranceles, eso obviamente tiene efectos expansivos sobre sus clientes, sobre sus proveedores y todo eso es lo que ahora mismo yo creo que no se está anticipando porque desde un punto de vista individual no puedes conocer todas las repercusiones, todas las fichas de dominó que van a terminar cayendo como consecuencia de este shock inicial. Entonces, cuando se, digamos, asienten los nuevos aranceles y las empresas rehagan sus cálculos de rentabilidad a medio plazo con este nuevo marco arancelario estable, bueno, ahí sí que empezaremos a ver los efectos a más medio plazo. Ahora, pues bueno, ya digo, se va echando mano de stock, se mantienen operaciones de inversión interna de alguna manera bajo la consideración de que la sangre no va a llegar al río en el futuro y que por tanto, grosso modo, el mundo no va a cambiar tanto, pero puede que el mundo sí cambie tanto con estos aranceles promedio que son relativamente altos frente a lo que teníamos antes, claro. Luego está la narrativa que imperan ahora mismo en la administración Trump en estamos recaudando más que nunca, ¿no? Y quiero compartirte este gráfico que ellos dicen se ha recaudado 23.000 millones de dólares en ingresos arancelarios en el mes de mayo, que es el triple con respecto a mayo del año pasado. Claro, el tener una mayor recaudación que el año anterior tampoco quiere decir que lo que te sume esto te resta del otro, ¿no? O sea, esto también es un poco ventajista. Bueno, a ver, no olvidemos que los aranceles son impuestos. Si subes mucho los impuestos, pues recaudarás más si no se te hunde la actividad económica o si no se te contraen mucho las importaciones. Así, claro que pueden recaudar más, pero pongámoslo en perspectiva. 23.000 millones de dólares en un mes, si lo generalizamos al conjunto de un año, estaremos hablando de 250, 260.000 millones de dólares. Esto, vamos, no llega ni al 1% del PIB estadounidense. Entonces, claro, que aumentes la recaudación de un impuesto hasta casi el 1% del PIB no te da mucho margen para hacer nada, habida cuenta de que tienes el déficit público en torno al 6 o casi 7% y que además quieres consolidar bajadas de impuestos al tiempo que no recortas el gasto. Entonces, bueno, si lo entendemos como una medida fiscal para aumentar en el margen la recaudación, pues bueno, entonces les habrá salido bien la operación en ese sentido, ¿no? Es decir, si querían subir los impuestos, recaudar más y que muchos de sus votantes no interpretarán esto como una subida de impuestos, muchos republicanos están en contra de subir impuestos, pero claro, si les dices, no, los aranceles no son un impuesto, es algo que paga la compañía extranjera para hacer Estados Unidos grande otra vez, y muchos de tus votantes se lo creen, pues les está subiendo los impuestos sin que ellos sean conscientes. Entonces, desde esa perspectiva les habría salido bien, pero que tampoco es la solución, ni mucho menos, a la dramática situación fiscal en la que está Estados Unidos, porque ya digo, en el mejor de los casos hablamos de pasar de una recaudación del 0,2-0,3% del PIB a una recaudación del 1% del PIB. Bueno, pues sí, aumentas medio punto, 0,6, 0,7 puntos de PIB la recaudación, pero es que, insisto, eso es el 10% del déficit que tiene. Bueno, pues antes de seguir con el tema de la deuda, que sé que os preocupa mucho a todos, después de todo este primer análisis con el tema de Trump que hemos comentado,
invitado, quería hablaros de lo de siempre. Como bien sabéis, este tipo de charlas las apadrina Freedom24 y desde este canal fomentamos la educación financiera y la cultura del ahorro y de la inversión. Y para ello, pues plataformas como el caso de Freedom24 ahora mismo está ofreciendo muchos productos para capear la situación de la que estamos hablando y sacar un rendimiento de cara a largo plazo. Una de las muchas, también podéis invertir en acciones, en opciones, en muchos tipos de productos, pero uno de ellos son los ETFs de bonos que nos dan hasta rendimientos del 7% anualizados en euros. Hay de muchos tipos y esto es, una vez más, una posibilidad de capear el temporal que tenemos. Como bien sabéis, Freedom24 tiene sus promociones, sus welcome promo. Ahora mismo, si os hacéis clientes, tenéis una acción de regalo si hacéis una aportación de 1.000 euros hasta 4.999 euros, me parece, o aproximadamente me parece que es tramo. Lo tenéis todo en la descripción del vídeo, en el comentario fijado y toda la información, pero que sepáis que tenéis esta promoción para haceros cliente y con vuestro DNI a mano lo podéis hacer. Tenéis esta posibilidad en el link de la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que os podáis beneficiar. Y una de estas alternativas, que ahora lo comento con Juan, es la posibilidad de esto, de invertir en bonos, que luego vamos a hablar del mercado de la deuda y de la situación. Uno de ellos que he echado un ojo es el iShares de High Yield, de bonos corporativos High Yield, que bueno, pues es el que nos puede dar un poquito más de plus a la cartera. Vamos a colocar la orden de compra para hacerlo aquí directamente con todos vosotros, la activamos, confirmamos la compra y como veis, pues nos beneficiamos de esta posibilidad y seguimos fomentando el hacer aportaciones periódicas en tipos de productos como este. Antes de entrar en el tema de la deuda, sobre la inversión en este tipo de productos, Juan, ¿lo ves adecuado tú? Bueno, dependerá del perfil del inversor, por supuesto. Ya sabemos que las acciones tienen un mayor potencial de revalorización a largo plazo que los bonos, pero también son un activo más volátil, más imprevisible y hasta cierto punto más arriesgado. Entonces, claro, un inversor o un ahorrador que busque flujos de caja más o menos previsibles, más o menos estables y que aún así le consigan, ¿no? Consiga una rentabilidad pues apreciable, sustancial. Estamos hablando de retornos por cupones de entre el 6 y el 7% del capital invertido. Pues hombre, para ese tipo de inversor, de perfil más conservador, no tan expuesto, que no quiere estar tan expuesto a la volatilidad,